preparación para lo que venía. Sí, claro, y la posibilidad pues que me dieron en algún momento otros rectores de seguir creciendo en esta gran institución, después de ser director de la Facultad de Ciencias Políticas, ser coordinador y luego secretario general, y finalmente pues ahora tener la condición de rector de la Universidad de Colima. ¿Qué es lo más bonito, pero también lo más difícil de ser rector de una comunidad de 30,000 personas, más sus familias, más sus conocidos, más el invitado que por ahí aparece? Lo más bonito, y aquí la mayoría del público son jóvenes estudiantes de la universidad, es la oportunidad, la posibilidad de poderles ayudar en sueños de vida, en sueños de formación, tanto en el bachillerato como en la licenciatura o una ingeniería. Creo que esa es la máxima satisfacción que podemos tener quienes trabajamos en una universidad, y más en una universidad pública como la Universidad de Colima. Eso me parece, para mí como rector, lo más bonito. ¿Y lo más feo? No he vivido algo que diga cosas difíciles, sí, diría muy difíciles, sí, pero siempre con el respaldo de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de los trabajadores, de los egresados, de los jubilados, y es menos complejo. Sobre todo al principio de mi gestión rectoral vivimos un episodio sumamente complicado, y fue mucho más llevadero y pudimos salir adelante trabajando en equipo, que eso es una premisa en mi vida fundamental. Trabajar en equipo es un requisito para lograr objetivos. Solo me quedan dos preguntas que tienen que ver con su trayectoria y quizá sean las más importantes o tengan aquello que ver con el libro que escogió. Una, ser heredero de una dinastía, Torres Ortiz, que implica quizá un cargo en los hombros muy fuerte, porque su abuelo fue el gobernador, el coronel Pedro Torres Ortiz, en el tiempo en el que se funda la Universidad de Colima, el gran gestor fundacional de nuestra institución. Su padre, secretario de Salud, funcionario público también en la universidad, y eso, nos guste o no, también debe ser una carga importante o un orgullo ligero. Nunca lo he visto como una carga, lo he visto como un orgullo y un compromiso personal, familiar, pero nunca ha sido una carga, ha sido incluso un aliciente la posibilidad de tener personajes en mi vida que son un ejemplo para mí, que han sido una guía. A mi abuelo, que ya lo referías, yo era muy pequeño cuando él falleció, pero particularmente mi padre ha sido fundamental en mi vida, y mi amigo, mi padre, una gran guía. Y la última, pues es esposo de una gran mujer, Blanca Liliana, y padre de dos hijos apenas menores que ustedes. Y el mundo que estamos heredando juntos para nuestros hijos y para ustedes, estudiantes, que a veces son como nuestros segundos hijos, pues quizá no es tan bonito como el que quisiéramos. Ahí está quizá la gran preocupación. No, Karina, tampoco una preocupación, lo hemos platicado mucho, hacemos un gran equipo, Blanca, mis hijos, entendiendo lo que significa la responsabilidad. Blanca me ayuda en el voluntariado de la Universidad de Colima, entiende perfectamente lo que significa estar en esta institución, los compromisos que implican, y con nuestros hijos nos hemos organizado para que sea lo más sencillo, lo menos complejo, y hasta ahorita, a la vuelta de 2 años y meses que llevo una responsabilidad, lo han atendido bien. Volviendo al tema, trabajar en equipo, a mí me parece fundamental trabajar en equipo, y en este caso con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, lo intentamos hacer así, y creo que nos ha funcionado bien hasta el momento. Como ser humano, como líder, como rector, y a pesar de sus muchas ocupaciones, se dio el tiempo para estar aquí en el texto itinerante Coquimatlán para hacer una lectura en voz alta. ¿Por qué escogió ese libro? ¿Qué libro es? Se lo dejo a él. Un fuerte aplauso para el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz. Gracias. Gracias, Karina, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un enorme gusto poder estar ahora en Coquimatlán, en uno de los campus de la Universidad de Colima, participando en la Feria Universitaria del Libro al Texto 2023. Déjenme platicarles un poco del libro y de lo que para mí significa la lectura.
les decía hace algunos momentos, desafortunadamente para mí, desde que soy rector, ya no he podido dar clases donde habitualmente lo hacía, que era la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero me invitan con mucha frecuencia a dar alguna charla, alguna conferencia, y básicamente un tema que yo he estado manejando, jóvenes, de manera habitual, ya sea en el nivel medio superior o en el nivel superior, es compartir con ustedes algunas competencias, ahora se llaman genéricas, competencias globales, tienen varias denominaciones, que a mí me parecen fundamentales. Y una de ellas, que yo insisto mucho, es la lectura. No importa, fíjense bien, no importa lo que estén estudiando, lo que vayan a estudiar. No importa la responsabilidad laboral que tengan, la que vayan a tener. Siempre la lectura será fundamental en sus vidas. Y más, por supuesto, si están en un proceso de formación profesional. Déjenme decirles que este libro, que se llama La comparecencia de los valores, que me da mucho gusto que esté aquí, es un libro que a mí, un gran amigo de mi padre, me lo regaló más o menos cuando yo tenía como 13, 14 años. Volviendo al tema de mi padre, desde que yo era un niño, él me insistía mucho en que leyera, me compraba muchos libros, los clásicos de la literatura infantil, pues habré leído la gran mayoría, pero debo ser muy honesto y decirles que hasta los 12, 13, 14 años, más o menos a los 14 años leí este libro, no había hecho una lectura que a mí me marcara. Leía porque, bueno, pues estaba en la primaria, en la secundaria, leía porque mi papá me insistía mucho en el tema, pero no había encontrado una lectura que para mí fuera bien importante, que me marcara, que me orientara y que me diera algunas respuestas que en la adolescencia, en ese momento de mi vida, la respuesta a algunas preguntas que yo tenía. Y recibí este libro, no en una versión como esta es una versión editada por la Universidad de Colima en el año 2012, ya con mucha mayor formalidad. Recuerdo que el doctor José Ángel Méndez Rivera, que es el autor de este libro, me lo regaló digamos como en un borrador. Y lo cuidé mucho y lo empecé a leer. Después la universidad lo pudo editar en el 2012, que es este ejemplar que ustedes ven aquí. Y me parece un libro fundamental para cualquier edad, pero particularmente para quienes están en un proceso de formación. Seguramente para los jóvenes que están aquí, los maestros, maestras que están aquí, es muy recurrente el tema de la crisis de valores que vive la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ese es un tema muy recurrente y una gran preocupación que tenemos todos, quienes somos maestros, quienes somos padres. Yo espero también que esa preocupación la tengan ustedes, jóvenes. Pero déjenme decirles que eso ha sido una preocupación histórica, añeja, no es una preocupación del momento. Y con la lectura, con la pequeña lectura que voy a hacer de este libro, que no sé exactamente cuándo lo concibió el doctor José Ángel Méndez Rivera, pero cuando menos hace 30 años, habla puntualmente de una crisis de valores en la sociedad. Y por eso se llama La comparecencia de los valores. Él habla de 6 valores, que ahorita yo se los voy a referir, 6 valores que desde su punto de vista le parecen fundamentales para que un ser humano primero los identifique y posteriormente pueda trabajar en consecuencia. Entonces, cuando a mí me preguntan en episodios como una feria universitaria, algún libro que haya sido fundamental en tu vida, siempre me acuerdo de este librito, La comparecencia de los valores. Ahora el doctor José Ángel Méndez Rivera, autor de este libro, ya es jubilado de la universidad.
fue profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho, un personaje al que yo quiero y respeto mucho, y me permitiré iniciar con la lectura. Aclaro que para efectos de ajustarla a 20, 25 minutos, brinco algunas partes del texto para llegar a los momentos que me parecen más importantes para efectos de la convocatoria que tenemos esta mañana, una lectura en voz alta. La comparecencia de los valores, una provocación a la justicia desde la ética material. José Ángel Méndez Rivera. Encuentro con los valores. Las campanadas del viejo reloj incrustado en el Colegio de Bachilleres de la Universidad Popular de Colima anunciaron el final de labores en las aulas, de las que empezaron a salir los estudiantes entre bromas y comentarios respecto a los temas tratados. Sin embargo, en el aula de filosofía, al parecer el profesor y sus alumnos no se percataron de la hora de salida, pues seguían en sus sitios, mientras Héctor continuaba con su apasionado debate. Por cierto, no es por demás señalar que el grupo constaba de 16 alumnos cuyas edades oscilaban mucho. En el caso de 5 de ellos, su edad friseaba entre los 20 y los 29 años. Había 10 cuyas edades variaban entre los 30 y los 39 años, y solo uno se ostentaba orgullosamente como cuarentón, pues se trataba del bachillerato abierto, donde no había exigencias de límite de edad para cursar la educación media superior, pero sí la exigencia de un alto perfil de autodidactismo en los alumnos que les permitiera casi ya solo formalizar los conocimientos o las experiencias que todos ellos ya tenían. En el caso de Héctor, había iniciado sus estudios de bachiller tardíamente, ya que antes se dedicó a recorrer el mundo, buscando encontrar en la diversidad de los pensamientos y de las conductas una respuesta firme y convincente al valor de la existencia. Inquietud que le había nacido desde sus primeros años de adolescente como una protesta callada en contra del autoritarismo familiar y escolar en el que lo habían educado. Por ello, ahora, ante su profesor y sus compañeros, la reflejaba al afirmar: no es posible que vengamos a este curso de filosofía a escuchar solamente anécdotas de la personalidad de los filósofos griegos o a oír teorías diversas sobre un punto determinado, sin que se nos enseñe a pensar verdaderamente sobre el valor fundamental de las cosas de la vida. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en matemáticas, el profesor solo se limitara a contarnos la vida de los grandes matemáticos y a exponer teorías diversas, a saber, sobre si aritméticamente el cero es el todo o es la nada, y sin enseñarnos a operar lógicamente sobre el sentido práctico de la ciencia? Seguramente que protestaríamos al no descubrir una utilidad concreta. ¿Y qué pasa con la filosofía? Creo que ya es tiempo de que también le encontremos su utilidad específica. ¿O acaso la axiología no es la hija más útil de la filosofía? ¿A cuántos de nosotros se nos ha presentado en nuestras vidas la disyuntiva de escoger entre dos o más opciones? Y muchas veces, cuando ya no hay remedio porque ha pasado mucho tiempo, nos damos cuenta que escogimos la peor opción porque cuando decidimos no tuvimos criterio axiológico, o dicho de otra manera, nos faltó capacidad de valorar para seleccionar correctamente. Por ello, yo pido a usted, profesor, que en lugar de llenarnos la cabeza de doctrinas filosóficas diversas que a veces solo nos confunden, precisamente porque no tenemos un criterio axiológico formado,
mejor oriente el curso hacia la filosofía de los valores. Compañero Héctor, en virtud de haber engendrado esta idea, que de ninguna manera creo que sea la primogénita de sus fecundas inquietudes, lo voy a invitar a que la próxima clase nos defina en forma sintética lo que sepa usted de los valores. Pero profesor, replicó Héctor, yo solamente intuyo por lecturas dispersas de la ética material que existen 6 géneros de valor y que son de carácter físico, económico, intelectual, social, moral y religioso, pero no los entiendo con claridad. Pues bien, volvió a decir el profesor, compañero Héctor, usted nos describirá esos 6 géneros de valor conforme a su manera de entenderlos y de acuerdo a la importancia que cada género tiene, y además, qué lugar ocupan en la escala de valoración. Buenas noches. Con la inquietud de esos pensamientos se encontró de pronto traspasando el umbral de su casa. Su madre dormía, encendió el televisor de la sala más por inercia que por deseo, e intentó ver la imagen de las noticias en el momento en el que el dirigente de un partido político discurría acerca del valor histórico de la democracia, desde la Acrópolis ateniense hasta la Urbis contemporánea. El orador prometía la comparecencia de 6 miembros prominentes de su partido a fin de seleccionar el que sería candidato a la máxima magistratura de la nación. Héctor, ya echado en el sillón de espaldar reclinable, escuchaba atento con el acoso aún de sus anteriores pensamientos. Volvió a plantearse cuál sería el valor de la política y pensó fantasiosamente que así como en la televisión irían compareciendo cada uno de los 6 precandidatos para darse a conocer a la opinión pública, qué fascinante sería que a su mente también comparecieran los 6 géneros de valor y se presentaran por sí mismos en su significado preciso y en su relación con los demás valores. Así fue como entre raciocinios y fantasías sobre los 6 géneros de valor y viendo en la pantalla las elocuentes imágenes acerca de la comparecencia de los 6 políticos, Héctor se quedó profundamente dormido. Su subconsciente, alimentado por el deseo intenso de encontrar la respuesta axiológica y habiendo relacionado los 6 géneros de valor con la percepción televisiva de los 6 precandidatos, le indujo un sueño que no por surrealista deja de parecernos lógico. En este sueño, Héctor se encontraba en el salón de clases con sus compañeros en espera de que llegara el profesor de filosofía a impartir su cátedra, y de pronto, en forma inesperada, aparecieron en el aula 6 personajes que le sugirieron las características de los dioses griegos y que se presentaron ante ellos como axiólogos encarnando cada uno a su respectivo valor. Así, desfilaron uno a uno el valor, aquí vienen jóvenes los 6 valores, así desfilaron uno a uno el valor religioso, el valor social, el valor físico, el valor intelectual, el valor económico y el valor moral, cada uno de los cuales expondría ante el grupo sus capacidades de guiar la vida de todos en lo general y cada uno en lo particular, con la finalidad de obtener, mediante voto razonado de los presentes, la primera magistratura en la escala de los valores. Más impetuoso que los demás, el valor económico se abrió paso y se plantó en medio ante la expectación general de los presentes. Con tono de ambición nunca satisfecha y no poca soberbia, elevó su voz. Yo me defino axiológicamente como el género de valor referido específicamente al dinero, entendiendo este no solo como valores bancarios y en general títulos de créditos, sino también los bienes de capital y demás bienes y servicios que concurren económicamente a satisfacer las necesidades de consumo del hombre a través de los fenómenos de la producción y de la distribución. Considero ser el que representa todo poder, el que da prestigio,
el que encumbra y halaga y el que también es capaz de humillar y hacer caer a los que tienen poder social. Por dinero, un redentor fue vendido. Por dinero, la mujer se prostituye. En torno al dinero, querámoslo o no, todo gira. Nos duela o nos halague, lo anterior es una realidad. De ahí la importancia para que sea yo quien gobierne vuestras vidas. Yo os daré riquezas, lujos y una vida llena de placeres, donde vuestros deseos por mi solo poder serán inmediatamente satisfechos. ¿O acaso se resistirá la mujer más bella ante el hombre que posee el dinero? Los caprichos más caros estarán a vuestro alcance. Si queréis poder, lo compraréis. La justicia para vosotros tendrá su precio y será siempre elástica. Dispondréis de honra y vida, ya que yo estoy sobre los demás valores. ¿Acaso el mejor patrimonio que podéis heredar a vuestros hijos no es la riqueza económica para que no tengan carencias y sufrimientos? Dicho esto, el incisivo valor se precipitó hasta un lugar no convenido a fin de escuchar despectivamente la disertación de los demás valores. Y en esa atmósfera confusa y densa de los sueños, apareció con radiante faz y ungido escorzo, irrumpiendo como un trueno hasta el centro, el valor físico. Con acento grave, del recio torso brotaron las siguientes palabras: yo me defino axiológicamente como el género del valor aplicado específicamente a los atributos de orden corporal, como la belleza, la salud y la energía física, y en general todo lo que se relaciona con los placeres del cuerpo, como la comida, el descanso, el sexo, la bebida y otras sustancias enervantes. Si me permitís gobernar vuestras vidas, yo os daré presencia física. Os enseñaré a valorar los dones que vuestro cuerpo tiene y a lucirlos, porque al fin es lo que cuenta en una persona. Rara vez los lisiados o los físicamente desagradables tienen acceso al éxito. Más aún en estos tiempos de glamour y de cámaras de televisión, la belleza física, sea masculina o femenina, natural o artificial, es la que se impone. Y yo, como valor físico, no solo la belleza corporal propongo, sino también la fortaleza física que desde la edad de las cavernas hace superiores a los hombres. No podrá negarse que cuando de encontrar pareja se trata, en lo primero que una persona se fija es en los atributos físicos del candidato o candidata. Nadie está exento de vanidades en esta materia, puesto que todos deseamos poseer alguna cualidad física que sea admirada o admirable. El personaje cayó, y antes de que alguien pudiera darse cuenta de nada, ya se encontraba en el pódium una notable figura cuya personalidad destacaba por el elegante atuendo que lo investía. Era el valor social que armoniosamente combinaba los delicados movimientos gestuales con el tono elocuente de la voz. Yo me defino axiológicamente como el género de valor relativo específicamente al significado e imagen que cada persona tiene frente a los miembros de su propia familia, de su grupo o de la sociedad en general, y que puede adquirir a través del amor social, la autoridad, el poder, la fama y en lo general las relaciones sociales. Soy el más importante, ya que soy inminente al hombre, pues este es por naturaleza el son politicón, es decir, el ser sociable desde que nace, ya que desde entonces necesita aceptación social, reconocimiento y sentido de pertenencia a un grupo. Por ello, como valor soy la mejor opción en vuestras vidas. Yo os daré prestigio y halagos. Debéis recordar que es más importante parecer que ser. Ya lo han demostrado grandes pensadores de lo social,
como Maquiavelo en el arte principesco de la política. Ah, la política, el arte de conseguir aprobación social para tener el poder, el delicioso poder. Es el néctar que yo doy a los líderes, sean religiosos o sean de gobierno. La fama. ¿Y quién no quiere la fama? Yo la doy a artistas de diversa índole, deportistas, profesionistas y a muchos otros que proyectan socialmente su actividad, porque a mí como valor social me necesitan todos. Hasta en la población más pequeña se reconoce al maestro, al sacerdote o al médico, y en el medio familiar, por ejemplo, entre los hermanos, siempre halaga ser reconocido como el mejor. Por mí se han creado cargos y se han otorgado premios en aras de los cuales se lucha. Si vosotros me permitís dirigir vuestras vidas, yo os elevaré hasta la cúspide del reconocimiento social, desde donde podréis recibir el respeto, el elogio y el aplauso, y más importante, el cariño y el amor. Visiblemente autohalagado, el personaje terminó su discurso y se alejó aplaudiéndose solo, para dejar la palabra al valor intelectual, que con una profunda mirada inquisitiva parecía ver el otro lado de las cosas, de aquellos que miran a su interlocutor no para escuchar lo que dicen, sino para deducir lo que no dicen. Toda aura y brillo sapiensal impuso la autoridad de su voz y afirmó: yo me defino axiológicamente como el género de valor relativo específicamente a la inteligencia y al conocimiento que el hombre desarrolla respecto a cada uno de los fenómenos de la existencia. Llámese conocimiento empírico, precientífico, científico o filosófico. Soy el valor por esencia y el que puede guiar vuestra vida por camino seguro hasta llegar a la plenitud de la verdad. Soy el más completo, el que puede llevaros a alcanzar el estado supremo e ideal, resultado de conocerse a sí mismo. Soy un poliedro de conocimientos diversos. A través de las ciencias sociales, os ayudo a entender el qué, el cómo y el para qué del ser humano, sin importar las diferencias de género que enuncia el valor social, pues en la metodología del conocimiento que trasciende, solo caben las distinciones rigurosamente epistémicas, o acaso podéis diferenciar una lógica matemática masculina de una lógica matemática femenina. A través de las ciencias biológicas descubro a vuestros ojos las perspectivas y expectativas que tenéis como seres vivos, y las ciencias físicas son como un lente que aumenta vuestro conocimiento respecto al mundo material que os rodea. ¿Y qué decir de la filosofía que trata de daros una respuesta integral de la existencia toda? Yo hago que gocéis, por ejemplo, los fenómenos relativos a las artes en general, en virtud de la percepción mental que de ellos tenéis. Y os elevo a estadios superiores, os hago poderosos, yo he transformado la historia. Dicho esto, el convincente valor se apartó un tanto para permitir la disertación del siguiente. Era el valor religioso. Yo me defino axiológicamente como el género de valor relativo específicamente a la búsqueda y relación personal que a través de la fe, de la esperanza y de la caridad, el ser humano establece respecto a la causa ontológica o ser supremo que le dio existencia. Soy el valor más importante para vuestras vidas. Soy el que ha marcado pautas en la historia. Por mí se han desatado guerras y en mi nombre se ha pregonado la paz. Yo provoqué la colonización en América, en donde desarrollé en los colonizadores un espíritu de lucha capaz de haber forjado muchas naciones. Yo he unificado culturas y dado identidad a grupos nacionales, y aun cuando en algunos países en público se me resta valor, en privado estoy inmerso en las conciencias de quienes me niegan, más por moda social o hasta por intereses de índole político. En algunos casos de excepción, unos cuantos me niegan en forma absoluta,
más por crisis de orden psíquico que por conclusiones de verdadera vocación intelectual. Una vez que el devoto Valor terminó su discurso, se dispuso también el valor moral, que afirmó: yo me defino axiológicamente como el género de valor específicamente relativo a la intención consciente y libremente ejecutada en una conducta humana como deber ser, que se materializa en contenidos éticos de prudencia, templanza, justicia y fortaleza, formalizados según la conciencia cultural individual. Me considero el más importante y el más polémico, el que llega a las fibras más íntimas de las personas, y a causa de ello lo mismo soy defendido que atacado. Y lo curioso es que soy el menos entendido de todos los valores. Esto porque irónicamente soy poco estudiado y mucho discutido. Me vuelvo confuso en estos tiempos. Lo mismo se dice que hago triunfadores o que hago seres humanos llenos de complejos y frustraciones, que a base de prohibiciones, corto de tajo, uno de los valores más importantes en el hombre, la libertad, que por cierto es el punto de partida para que yo exista, ya que mi razón fundamental de ser es precisamente ayudar al hombre a administrar esa libertad para que alcance el fin supremo al que aspira, es decir, la felicidad. Y hablo de la felicidad íntima, la que nadie puede quitar, la que nace de la satisfacción enorme por los logros obtenidos a través del esfuerzo moral, sin denigrar el esquema de felicidad que ofrecen otros valores. Pues en mi calidad de valor moral, lo menos que puedo ofrecer es respeto a la esfera de acción de otros géneros de valor, sin renunciar por ello a la veracidad moral en la apreciación que yo haga de ellos, pero a la vez sin intromisiones en los juicios de verdad intelectual que incumben a su correspondiente género de valor. Yo ofrezco 4 virtudes fundamentales en las que se sustenta la estructura moral. 1. El hábito de la prudencia, el hábito de la fortaleza, el hábito de la templanza y el hábito de la justicia. Cuando terminó de hablar el valor moral, empezó a esfumarse en la mente de Héctor el entorno del salón de clases, y de pronto se encontró despertando ante la caricia suave de su madre, quien después de haber apagado el televisor, invitaba a su hijo para que fuera a descansar en la recámara. Pero Héctor, muy impresionado por el sueño que acababa de tener, pidió a su madre que le preparara una taza de café y acto seguido tomó una pluma y una libreta y se puso a transcribir todo lo que en su mente recordaba de cada uno de los 6 discursos. Muchísimas gracias. Para el profesorado o el alumnado de Campus Coquimatlán tenemos 3 libros de regalo, más todo lo que van a encontrar por allá sembrado y lo que abajo de sus mesas, de sus sillas, abajo de sus sillas hay en algunos casos unas tarjetas y dice cuaderno, libro, y pueden venir a cambiarlo con Adolfo. Pero quisiéramos 3 intervenciones, 3 preguntas. Ya se pusieron a buscar en lugar de... Ay, a ver, Alfonso, ¿quieres el libro? ¡Ay, sí quiere premio! ¿Algún profesor, alumno que quiera hacer alguna pregunta? ¿Qué valor le fije más, ¿El del cuerpo, el del físico, el del dinero, el religioso, el material?
Buenos días, gracias por la lectura, muy interesante. Y en respecto a los valores, la verdad me gusta mucho cómo el autor abarca cada uno de ellos. Gracias. Y el cómo nosotros podemos visualizar qué valores sí aplicamos en nuestra vida cotidiana. Asimismo, donde podemos ver en qué podemos reforzar y que un valor no es más importante que el otro, sino que depende de la perspectiva que nosotros tengamos y nuestro estilo de vida, vaya. Y pues me gustó mucho la lectura, siento que es algo que podemos aplicar nosotros y que pues lo que decía, que dependiendo del contexto o la educación que tenemos en nuestras casas, podemos observar qué valor le damos más importancia, como en el caso de el intelectual, el moral o el religioso, donde muchas personas se rigen por uno más que el otro y ya es donde tienen problemas en su vida cotidiana o les va mejor y tienen éxito en sus vidas. Es todo. Muy bien, De los que no tienen tarjetita de regalo, ¿los profesores pusieron atención? ¿Las profesoras? Sí. ¿Nadie más? Bueno, si no, vamos a proceder a una premiación. Lo decía al principio, insisto, particularmente a los jóvenes que son estudiantes o del bachillerato 18 o de alguna de las facultades que están en el campus Coquimatlán. Cuando uno, regularmente cuando hablan con adultos, su familia, su padre, su madre, su abuelo, su abuela, regularmente un adulto, un maestro, una maestra, es un tema recurrente hablar de la crisis de valores que tiene la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y también es muy recurrente decir, es que antes no era así. Los valores se fomentaban, los valores se cultivaban. Yo hoy tengo mis dudas, porque les decía, eso está escrito ya hace algunos años y hay mucha literatura que habla de una crisis de valores hace cientos de años, hace siglos. Sin embargo, para un joven, de repente, puede ser abstracto, puede ser complejo, decir, a ver, mamá, papá, abuelo, abuela, tío, maestro, ¿de qué me estás hablando cuando te refieres a una crisis de valores? Necesito entender de qué me estás hablando con respecto al concepto de valores. Porque, insisto, puede ser un tema sumamente abstracto y quizás repetirlo sin saber de qué estamos hablando. Entonces, lo que nos propone el doctor, que lo refería muy bien su compañera, bueno, cuando menos en esta categoría que él propone, cuando menos que ya sepa decir, yo me acuerdo haber escuchado algo, que hay 6 grandes valores. Se llaman así y tienen estas características. Y como lo refirió su compañera, pues dependiendo de muchas cosas, la educación, lo que se estudia, la preferencia religiosa, pues uno puede poner un valor por encima de otro. Pero lo que sí está claro, jóvenes, es que no hay un solo valor. Eso yo creo que es una gran conclusión que podemos obtener de la propuesta del doctor José Ángel Méndez Rivera y de la lectura que acabo de compartirles. De nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Vamos a entregar algunos reconocimientos. El señor rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, nos va a hacer el favor de entregar los 3 premios para los ganadores del concurso TIC-Book, que en este caso en realidad son las ganadoras. Ya se están transmitiendo en las redes sociales institucionales. Fue un concurso muy bonito el que convocó el bachillerato 18 de este campus. Y el tercer lugar, ¿de qué se trataba el concurso? Bueno, de hacer videos en TikTok, de tener muchos likes, pero también de ser evaluados por profesionales, no nada más por los likes, sino por docentes, directivos, para que también se garantizara la calidad de las recomendaciones literarias que hacen a través de TikTok. Tercer lugar, Dafne Atzimba Chávez.
Segundo lugar, Emily Guadalupe Sánchez López. Primer lugar, María Fernanda Escobedo Ramos. Quisiera pedirles un aplauso más a la directora del Bachillerato 18 por coordinar este concurso. Se habla por aquí, que se ponga de pie. ¡Sí! Pero me deseo que faltaba mucho trabajo en TikTok. Nuestro nuevo coordinador de comunicación, Jorge Martínez, le está echando muchas ganas para que estemos en todas las redes sociales. Y esto, la verdad, fue muy nutritivo. De verdad, muchísimas gracias. Nos despedimos, pero con un mariachón. Es que en el texto nos encanta la fiesta también. Dice que iba a ser sorpresa, pero luego vimos que lo anunciamos en el programa, pues no creo que sea sorpresa. Pero bueno, es que así son las cosas cuando hay miles de eventos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Empieza la fiesta de los libros en Coquimatlán con música, con un concierto especial del Mariachi Universidad de Colima. Gracias, autoridades, por estar aquí. Chicos, disfruten de la música. Gracias, señor rector, por formar parte de este evento. Y regalo los que tienen tarjetita, Por favor. Las mañanitas por el 25 años del texto, ¿verdad? Si hay más cumpleaños, que cantaba el rey David, hoy presencia universal, las cantamos aquí. Despierta, linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que este vestido nacieron todas las flores. En la fila del bautizo cantaron los señores. Viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, gritarte los buenos días, acostadita en tu cama. Picaron 4 palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser su aniversario le deseamos felicidad.